Pequeña intervención sobre la responsabilidad fiscal. Yo creo que uno de los problemas del que adolece nuestro sistema político en general y particularmente el autonómico es la falta de un control democrático de los ciudadanos sobre la labor de los gobiernos en muchos ámbitos. Y en el caso autonómico especialmente porque no tenemos conciencia de los costes de la administración autonómica, porque la recaudación se realiza básicamente en una estructura general del conjunto del Estado y que luego se traslada a las partes correspondientes, en fin, por el mecanismo de financiación autonómica que han estado vigentes en cada caso, ¿no? Y de forma sistemática, pues los gobiernos regionales o autonómicos se exculpan de las restricciones que pueden tener porque no tienen una financiación necesaria, pero nunca se tiene conciencia de cuál es el esfuerzo que realizan los ciudadanos para mantener sus respectivas administraciones. Entonces a mí me parece que la forma más clara para avanzar en la responsabilidad fiscal es la posibilidad de que hubiesen impuestos rotundamente y claramente autonómico de un gran peso, que los ciudadanos supiesen que eso es lo que le cuesta a su administración autonómica. Y eso es lo que me anima a abundar en la propuesta que hacía anteriormente Joaquín en relación con el IVA, que si bien tienen otras restricciones, pero la posibilidad de que fuese un impuesto autonómico en su totalidad, y que lógicamente eso significaría, bueno, el IVA y los impuestos especiales, y que eso significaría que el IRPF no jugaría el mismo papel, claro está, no estaría o se saldría de la cesta, claro está. Yo creo que tendría aparte de otras cosas, una funcionalidad en este sentido, en el sentido de la visualización de la responsabilidad fiscal, ¿no?, por parte de los gobiernos autonómicos, ¿no? Y bueno, y eso podría ser compatible con lo que se ha planteado por parte de Ángel de que hubiese una agencia consorciada, ¿no?, y que podría visualizarse. Era solamente eso. Y ahora tiene la palabra de nuevo Joaquín Aureoles. Bueno, yo quería responder a lo que comentaba Nacho. Yo no creo que sean las comunidades autónomas las que contribuyan a las que hagan la política redistributiva, la hace el Estado, porque es quien dota el fondo de nivelación, y además creo que el impuesto que efectivamente redistribuye renta es el IRPF, porque tiene una tarifa progresiva, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una función que irremediablemente debe corresponder a la Administración central, y además para poder hacer esa función. Es cierto que tiene un problema lo del IVA, ¿no? Ayer lo comentábamos, si es el tema de la capacidad normativa, ¿no? Pero soluciones como la que proponéis, de órganos colegiados entre comunidades autónomas que permitan llegar a, solucionando el problema del polizón y este tipo de cosas, que permitan llegar a soluciones de tipos comunes en el conjunto del territorio, pero decidido en el conjunto de las comunidades autónomas, hombre, yo creo que iría bien en esa dirección, y sobre todo la que apunta a Curro, ¿no?, que es una solución en la que vamos al máximo en responsabilidad y en autonomía fiscal, vamos a tope. A mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que si además introducimos esta inercia en el contexto de la modificación de la Constitución, que parece que se pide a gritos, y que en esa modificación se incluya pues la redefinición del papel del Senado, pues hombre, al final, como Cámara de Representación Territorial, donde las comunidades autónomas podrían llegar a este tipo de foro de discusión y acuerdo, pues hombre, yo creo que al final la idea por lo menos podría ser tan digna de consideración como las otras tres que ha propuesto Ángel, ¿no?, hasta el momento, ¿no? Nada más que eso. Sí, ¿quién? Ana. No, solo un par de puntualizaciones, no sobre lo que han dicho los compañeros aquí, que os recojo con mucho interés, sino justamente sobre lo que yo misma he dicho. Y personalmente creo que cualquier solución pasa por hablar y pasa porque nuestras propias posiciones no ganen, ni las unas ni las otras, porque el acuerdo consiste en ceder. Esto por descontado. Y en ese sentido me remito al texto del documento cuando decimos que existe un acuerdo casi general porque estaba Ángel, aquí Luis Ángel, en el llamado principio de ordinalidad, que no impide
la nivelación total. O sea, tenemos que no perder los matices, porque partimos casi todos de ideas preconcebidas en unos debates que están absolutamente envenenados, porque no dicen lo que dicen, sino muchas veces dicen lo que hemos oído, hemos pensado que decían. Es decir, hay que hacer los números. Hay que hacer los números y hay que hacerlos bien. Tú aportaste una cosa en Barcelona muy interesante, que era el costo de los servicios en origen. ¿Bien? Hay que hacer los números y hay que seguir trabajando. Pero no pensemos que hay unos como los cupiers que vamos allí. No, 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 no. Si es que nosotros, algunos no defienden la ordinariedad en Cataluña. Algunos, perdón, al revés. Algunos lo que lo defienden es la nivelación total en Cataluña, al revés. Defienden la ordinariedad, no en origen, sino en resultados. Pero nosotros no. Por tanto, sí que no impide la nivelación total. En eso es un tema importante. Yo iba a hablar del Senado, has hablado tú. Yo creo que el Senado no excluye, es decir, no se trata de excluir las comunidades, en eso yo estoy de acuerdo. Lo que creo que tenemos que tener claro es que no lo podemos dejar exclusivamente en manos de las comunidades, porque entonces esto es una batalla infernal. El Senado puede ser un buen camino para eso. Y luego, en cuanto a la negociación, digamos, bilateral, que no es el caso, yo creo que cualquier gobierno de España tiene no ya el derecho, sino el deber de negociar con las comunidades los problemas que las comunidades tienen. Sobre todo si nos salen 2 millones de personas en la calle. 2, o 1,8. Que yo ya entiendo que todos somos diferentes, pero no está mal. Entonces, hablar no prejuzga un resultado, aunque a veces los temores cortan esa idea precisamente por el temor al resultado. Luego, al final, nosotros hemos defendido, Granet, yo y la gente sensata de Cataluña, que ya somos menos, hemos defendido siempre que cualquier solución pasa por todo el Estado. Y cuando yo personalmente, viendo el lío que teníamos encima y viendo que no se ponía ninguna cosa encima de la mesa, le planteé a Ángel esa posibilidad. En ningún momento nos pasó por la cabeza que esto no fuera un tema que todo el mundo tuviera que compartir. Que no nos pondremos de acuerdo a todos, es evidente, pero que por eso hemos ido a Barcelona, por eso hemos ido a Madrid, por eso estamos en Sevilla, pensamos ir a Galicia, pensamos ir a Valencia, bueno. Y yo creo que solo trabajando resolveremos los problemas. Gracias. Sí, yo quería transmitir una idea que preocupaba muchísimo y que, bueno, Ángel lo ha citado antes y que, bueno, tras algunas intervenciones yo quiero reafirmarme en lo que decíamos, y me refiero al FLA, ¿no? El FLA es un mecanismo transitorio y como tal debe ser considerado. La aspiración de cualquier comunidad autónoma debe ser, por principio, financiarse en los mercados financieros, por principio. Y además, la tentación de introducir alguna financiación adicional por la vía de la reestructuración de la deuda es algo que juega totalmente en contra de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas lo que tienen que aspirar es a obtener los avales de los mercados financieros similares a los del Estado español y a obtener las calificaciones similares a las del Estado español, por ser comunidad autónoma del Estado español. Pero cualquier reestructuración que hagamos, cualquiera, la más mínima, va a ser aprovechada sistemáticamente por los mercados financieros para introducir una prima de riesgo en los tipos de interés. Y eso les va a costar sistemáticamente en muchos años a las comunidades autónomas más dinero. Entonces, que eso no significa que no se articule después un sistema para salvar determinados problemas de forma que se generen unos ingresos que después vuelvan al Estado por la vía de devolución del FLA. Yo no estoy hablando de eso. No estoy de acuerdo con lo de asimétrico, pero no estoy hablando de eso. Pero que hay que tener muy claro que el FLA no se debe reestructurar porque va en contra totalmente de las comunidades autónomas. Y yo creo que eso los que estábamos allí lo compartíamos al 100% y había además miembros de distintos partidos políticos, de distintas fuerzas políticas y también lo compartían al 100%. Gracias. Diego Martínez. Sí, ahí lo que comentaba Luis Ángel, yo no lo tengo tan claro. Lo de que una reestructuración ordenada, sensata, asimétrica, diferenciada, todo como quieras, bien diseñada,
te lleve a una prima de riesgo, a una prima diferencial de riesgo en los mercados. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora mismo es una normativa sobre estabilidad presupuestaria que no es nada creíble. El que tengamos que alcanzar un 13% de deuda comunidades autónomas sobre PIB, deuda sobre PIB de las comunidades autónomas en 2020, eso no se lo cree nadie. Y el ejemplo, salvando la distancia, que son muchas, pero el ejemplo de los rescates de Grecia, de las crisis de deuda de Grecia, no se solucionan con programas de recorte, de consolidación fiscal, sin cabeza y sin... No. Hay que llevar a cabo reestructuraciones de deuda. La experiencia internacional, la experiencia nacional, federal, en países como Alemania, te lleva a pensar en esos términos. ¿Riesgo moral, moral hazard? Sí, claro que lo hay, claro que lo hay. Pero cuando tienes una reputación fiscal que defender, lo que no puede ser es pretender un imposible, establecer unos límites, establecer unos criterios, marcar unas metas que no se los creen ni los mercados, ni los ciudadanos, ni la Comisión Europea, ni nadie, y no pensar en una forma alternativa de hacerlo. Respetando esfuerzos fiscales diferenciales, pensando en términos de superávit estructural, hay muchas fórmulas. Y gente sensata al respecto está en esta línea. Y gente que conoce los mercados. Juan Antonio Cortecero. Sí, gracias. Buenas tardes, buena tarde para los amigos catalanes. Un par de cuestiones, Ángel. Juan Antonio Cortecero, economista. He oído a volapluma el diseño de un nuevo sistema, pero en nada he oído cómo es la dinámica de ese sistema. He oído cómo se organiza, cómo se diseña, cuáles son sus partes fundamentales, pero no he oído nada acerca de cómo evolucionaría en el tiempo. Tan importante puede ser una cosa como otra. Sí me gustaría saber si hay alguna perspectiva en relación a la dinámica de ese posible nuevo sistema, o al menos el que se ha diseñado desde FDA, ¿no? Segundo, el tema de la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Este es un clásico ya de hace mucho tiempo y la verdad que es casi darse contra la pared, porque es muy complejo. En un sistema fiscal, bueno, que viene ya de hace mucho tiempo, donde las principales figuras tributarias son estatales, donde la gestión apunta que tiene que ser de esa manera, con independencia de que se pueda formar un consorcio único de gestión, idea ya también muy veterana, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, y luego lo del IVA, bueno, el IVA llevamos hablando del año 86, de la cesión de un tramo minorista, cosa que nunca pudo ser, luego vino nuestra pertenencia a las comunidades europeas entonces, en fin, bueno, y luego las dificultades que conlleva, pues una cesión total del IVA a las comunidades autónomas. Bueno, eso los tributaristas lo saben muy bien y han llegado a conclusiones importantes, ¿no? En ese sentido, no tengo nada que añadir. Sí veo la dificultad de, aunque es imaginativo la decisión de un tramo colegiado de IVA, veo la dificultad de la implantación, porque bastaría que una sola comunidad, una sola, dijera que no, decía hay derecho a veto. Entonces, con la dificultad o la complejidad que tiene la gestión ordinaria, si luego tiene la gestión política tributaria, con que una sola comunidad, por pequeña que fuera, dijera que no, el sistema no funcionaría. Luego entonces, decían los clásicos que los sistemas fiscales deben ser buenos en todo hasta en su gestión, ¿no? Si no, no es el sistema fiscal ideal, ¿no? Veo ahí una complejidad enorme en ese asunto, aunque la solución es imaginativa, repito. Y luego, sobre todo, el tema de fondo, porque siempre se hace hincapié en la mayor corresponsabilidad para que las comunidades autónomas sujeten su déficit, ¿no? Y la transparencia, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eso significaría entonces que la Administración Central, que tiene una gran responsabilidad fiscal, pues nunca tuviera déficit. Y no es el ejemplo. Es que igual que pasa en España, pasa en otros países. Entonces, yo en ese tema sería un poco más relativo. Un poquito más relativo, ¿no? Más relativo en ese asunto, ¿no? Bien, y luego a nuestra compañera, a la amiga Ana Batlló, he de agradecerle sinceramente la segunda intervención que ha tenido, porque la primera me había dejado un poco preocupado. Y es por lo siguiente. Estoy de acuerdo en que hay que hablar. Si hay problemas, si no se habla, no se solucionan. Pero al mismo tiempo que dijo eso, dijo que no se podía hablar del principio de ordinalidad. Al mismo tiempo, lo cual me pareció una total incoherencia, ¿no? Sí, al menos así lo he oído yo. Y si no es así, lo pido disculpas. No, por eso en la segunda intervención lo ha dejado muy claro. Lo ha dejado
dejado muy claro de que además cualquier solución es para todo el Estado, y por lo tanto todo el mundo, todo el mundo tiene que intervenir. Y en ese sentido también al profesor Granell, porque yo entiendo el argumento de que en ninguna parte del territorio tiene que haber mejores servicios públicos que en otra. Y entiendo el argumento que muchas veces ha publicado La Vanguardia, de que en alguna comunidad, porque los niños tienen ordenador, una comunidad que no es, en fin, financiadora de fondos para otra comunidad, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, la comunidad que financia esos fondos, pues los chicos en los colegios no tienen ordenador. Yo ese argumento es potente. Y tienen ordenador porque tienen más recursos que la otra, no porque tengan unas opciones de gasto distintas, ¿no? Pero claro, ese argumento siendo potente, yo creo que la solución no es darle la vuelta. Y es que las comunidades autónomas financiadoras, por llamarlo de alguna manera, sí tengan los chicos ordenador en el colegio y sin embargo las que no son financiadoras, pues no pueden tenerlo. Yo creo que una cosa no lleva a la otra, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el tema de la ordinalidad, yo creo que lo ha explicado muy bien la segunda intervención Batlló. Eso no implica o no descarta la igualación total. No descarta. De hecho, la historia de la financiación autonómica, al menos en lo que yo recuerdo, es una historia limitativa de la igualación total. Ahora se cumplen más o menos 30 años del primer sistema de financiación, donde la problemática era el cuánto. Y la problemática derivaba, además, era un sustrato de igualación total. A lo largo de los años, la problemática derivó del cuánto al cómo, y una especie de desconexión del principio de la igualación total, de una manera implícita, porque en un primer momento lo único que limitaba la igualación total era el esfuerzo fiscal, en las fórmulas de cálculo, ¿no? Ahora de pronto del cuánto al cómo, y el cómo es la territorialización de los ingresos, y de una manera implícita, pues limitaciones al principio de igualación total. Así nos ha llevado hasta el modelo vigente, donde, bueno, ya se sabe cuál es su autoría y cuáles fueron sus principios inspiradores, ¿no? En esa línea, ¿no? Entonces yo creo que ahí es difícil, lo ha dicho antes Joaquín Orioles muy bien, es difícil explicar al resto del territorio que y perdonad porque esto es simplificado, porque en Cataluña, igual que en todo sitio, hay ricos y pobres. Entonces, esto no es una idea de Cataluña versus el resto de España o versus Andalucía. Tengo familia catalana, me parece que Cataluña es una tierra estupenda y agradezco además que vengan a Andalucía a explicarnos su posicionamiento, ¿no? Y además en el tono, y creo que en el tono y con creo que ha dicho culo caliente, ¿no? Lo cual es doblemente de agradecer, al menos por mi parte, ¿no? Pero el tema de la ordinalidad, tal como con las sombras, ¿no? Con la demagogia que se ha hecho al respecto, ¿no? Es difícil que en el resto del territorio se entienda tal cual, se entienda de esta manera, ¿no? Entonces yo repito, la clave aquí es, todo el mundo tiene que tener igualdad en acceso a los servicios públicos, nadie tiene que estar privilegiado, nadie, viva donde viva. Nada más, muchas gracias. Dos cosas dos comentarios a raíz de unas cuestiones que se han dicho. Ha vuelto a salir el tema del FLA y de la cosa. Yo creo que no conviene mezclar en el debate, es mi opinión, de la financiación, cuestiones que tienen que ver con lo que es aspectos que desde mi punto de vista han sido digamos, instrumentos que se han puesto en marcha como consecuencia de lo que ha sido el fracaso del sistema. Es decir, para mí el FLA es un mecanismo de financiación crediticia. Entonces, de lo que creo que tenemos que hablar y de lo que creo que hay que centrar el debate es en la propuesta de un sistema de financiación que ayude a la financiación ordinaria. Es decir, por deformación profesional, yo distingo claramente en el presupuesto de una comunidad autónoma o de una entidad pública lo que son los capítulos de ingresos corrientes de lo que es el pasivo financiero. Y estamos hablando, al referirnos al FLA, de pasivos financieros, como si habláramos de otro endeudamiento. Entonces, no es una financiación ordinaria, aunque se haya convertido en una financiación ordinaria, desgraciadamente, como consecuencia del fracaso del propio sistema de financiación actual. Entonces, yo creo que habría que separar el debate, ¿no? Para eso, a mi modo de ver. Y luego, por comentar una cuestión que me parece interesante que ha dicho Curro, es decir, que para avanzar en la responsabilidad fiscal sería
importante que existieran unos impuestos autonómicos que permitieran a los ciudadanos conocer el coste de los servicios. Yo creo que el paso realmente no sería ese, el paso realmente es saber cuál es el coste de los servicios. Es decir, porque podemos conocer el coste de los servicios por lo que es la carga fiscal que tenemos en un momento dado, pero el paso no es ese. El paso es que hoy por hoy no se conoce cuál es el coste de los servicios. Entonces creo que habría que avanzar también bastante en ese terreno. Rogelio Velasco. Sí, de manera muy específica. Vamos a ver, vivimos en tiempos excepcionales desde el punto de vista macroeconómico. La crisis tan prolongada, los niveles de deuda pública y privada, tipos de interés próximos al 0%, etc. De manera que el razonamiento que hagamos hoy acerca en concreto del tema de la financiación de las comunidades autónomas, dentro de 5, 6, 7 años puede ser distinto. De hecho, Joaquín y yo publicamos en los años 90 un trabajo en el IBIE acerca del rating de las comunidades autónomas que otorgan Moody's, Standard & Poor's, y en ese momento había 2 comunidades autónomas en España que tienen un rating superior al del Reino de España, ¿vale? Y se financiaban perfectamente el mercado de capitales. Creo que el tema del FLA no depende tanto del fracaso de un sistema de financiación cuanto de la situación del mercado de capitales, que hace imposible a ninguna comunidad autónoma española ahora apelar directamente a ellos. Esperemos que este periodo pase y se vuelva a la normalidad. Ana quería decirlo. Solo leo 3 líneas. Es la declaración de Granada del Partido Socialista, que yo naturalmente suscribo, donde dice, al margen del documento, pero el documento ya he explicado lo que decía y lo he leído. Toma su referencia en la jurisprudencia constitucional, hablo de la ordinalidad, alemana, la precisión ratificada por el Tribunal Constitucional de aquí, de la contribución que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia. O sea, me parece tan lógico que esto creo que acabará pasando sí o sí. Lo que no significa lo que antes he aclarado. Yo creo que esto, un último detalle. Este documento es del 6 de julio del 2013. Casual. El 11 de septiembre del 2012 hubo la primera manifestación de 2 millones de personas, a la que muchos fuimos, como yo, por ejemplo, pensando que íbamos a una manifestación para una reforma del sistema de financiación de Cataluña. Y nos encontramos con la gran manipulación de la independencia. Naturalmente no hemos vuelto a ninguna. Por eso en esa que era de 2 millones y pico, nos tenéis que restar a 200 o 300.000. Pero haberlos había. 11 de septiembre del 12. El documento es del, ya lo he dicho, del año 13. Siempre esperamos un poco a que nos coja el toro, ¿eh? Hacemos cabriolas delante del toro hasta que el toro nos envaina, ¿eh? Y ese es uno de los temas que tendríamos, porque es verdad que es mal momento para hacer eso si no hay dinero y endeudamiento y los mercados están como están cerrados, etcétera, etcétera, pero si no empezamos a trabajar esos temas, en cualquier momento se nos va a volver a encender la mecha. Y yo creo que estas cosas las tenemos que hacer sin presión. Las tenemos que hacer así como hacemos ahora, discutiendo, aclarando confusiones, malos entendidos, sin presión, todo muy mal. Sí, perdonadme. Yo, cuando habláis del IVA en estos términos tan claros y tan diferenciables por comunidades autónomas, me pregunto qué pasa. El sector comercial está en una transformación profundísima, ¿no? A través de correos, paquetes que te mandan, e-commerce y todo esto. Bueno, ¿cómo nos va a acabar al final la transmisión del IVA entre comunidades autónomas con balanza comercial favorable o balanza comercial desfavorable en un entorno de futuro, ¿no? En un entorno en que el sector comercial está cambiando enormemente? Quiero decir, hay impuestos absolutamente ligados al territorio, como no sé cuál, porque ya no sé cuál, porque incluso los rendimientos del trabajo personal, pues oye, pues la gente se traslada de un sitio para otro. El IBI. El IBI, claro, lo único que está asentado sobre el territorio es eso, ¿no? Pues si uno tiene unas tierras allí de labranza o si uno tiene una casa, ¿no?
pero el resto, los capitales se mueven, las personas se mueven y no digamos ya las transacciones comerciales. O sea, que vayamos con cuidado, que a lo mejor algo que ahora nos da un resultado más o menos ajustado, pues pasado mañana, pues en fin, ya no nos lo da, ¿eh? Quiero decir que hay que reflexionar mucho más sobre esto, ¿eh? Muy bien. Ahora mismo hay un consumo ajustado estadísticamente, ¿no? Eso es la solución. No. Es decir, que no hay diferencia entre ceder el 60% y el 100%, en el sentido del tipo de problemas que se pueden generar como este, ¿no? También está el tema de las sedes centrales, en fin. Existen mecanismos para corregir esto que ya se utilizan, ¿no? Supongo que sería seguir utilizándolo, ¿no? Pero que suscitan muchísimos problemas ya, porque el tema de la sede ajustada y tal es un tema de debate permanente, ¿no? Muy bien. Ángel. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos tomado notas, de hecho hemos grabado también la sesión y incorporaremos muchas cosas a próximos documentos. Había alguna cosa que quiero comentar. Hay una pregunta específica sobre la dinámica del sistema. La dinámica del sistema es la misma que la del actual. El fondo de suficiencia se reparte cada año con las variables actualizadas de necesidad y luego pues se actualiza las dotaciones de los fondos, que aquí solamente habría uno, que es el fondo de nivelación vertical. Se actualiza la dotación total con el ITN, básicamente, ¿no? O sea, que esto evolucionaría como el sistema actual en principio. Y claro, la dotación del fondo de garantía pues dependería de cómo evolucionarán los recursos de las comunidades. No hay cambios importantes. Una precisión sobre el tema de la corresponsabilidad. Tú dices, hombre, si la corresponsabilidad tuviera efectos tan salutarios sobre el déficit, el gobierno central no tendría jamás déficit. Eso no es verdad porque hay un ciclo económico. Pero lo que sí es verdad, si uno coge los perfiles de deuda sobre PIB de las administraciones central y autonómica, incluso de la local, ve que la administración local y la administración central, la deuda sube y baja. O sea, en momentos buenos del ciclo se ahorra y se reduce el nivel de deuda, y en momentos malos del ciclo pues uno se endeuda para ir aguantando. La deuda de las comunidades autónomas hace así. O sea, nunca jamás se ahorra un duro, ni en tiempos buenos ni en tiempos malos. Aquí hay un problema. Una serie de cosas, sin entrar en muchos detalles, sí me gustaría comentar y quizá plantear algunas sugerencias sobre un poco cómo salir del atolladero, ¿no? Y hay una cosa muy clara, muy lógica, una diferencia entre Barcelona y Sevilla que es perfectamente esperable, ¿no? En Barcelona les preocupa más digamos, quieren más y quedarse con una parte más alta, entonces la ordinalidad les cuadra. En Sevilla cuadra más la solidaridad, preocupa más la solidaridad. Yo creo que hay, aparte de un compromiso final que tendrá que haber de negociación política sobre cuánta redistribución tenemos, yo creo que hay un margen adicional que quizá deberíamos incorporar en el acuerdo de alguna manera, ¿no? Y es que aquí hay dos cosas distintas que de alguna forma se tienden a mezclar, pero que quizá habría que separar de forma clara, que es por un lado el sistema de financiación autonómica, que esto lo que financia son los servicios de las comunidades autónomas, sanidad, servicios sociales, educación. Y aquí yo creo que no hay ninguna razón por la que los pobres tengan que tener más que los ricos, ni menos, ¿no? O sea, que la igualdad sería la referencia natural, y si hay una desigualdad, pues será resultado del poder político del que tiene el dinero en la mano, que se resiste a redistribuir del todo. Pero hay otra cosa que también es importante y que no debería estar dentro del sistema, pero quizás sí dentro del pacto, que son los mecanismos de fomento de desarrollo regional, ¿no? O sea, las regiones que tienen niveles de renta más bajas pues necesitarían una cierta ayuda, y más en un momento en el que se están desmontando los mecanismos europeos que han financiado el grueso de las ayudas regionales hasta ahora, ¿no? O sea que a la hora de plantear un trato, un acuerdo entre ricos y pobres, pues a lo mejor habría que meter en el paquete la creación de un FEDER español,
¿no? Una administración que fomente la inversión productiva para intentar que las comunidades más pobres aumenten su nivel de renta, pero que sea de verdad un FEDER, o sea, que no sea solamente un fondo que transfiera dinero sin más, sino que sea algo que te da criterio y te obliga a invertir de una manera sensata, ¿no? Entonces, no sé cómo os parece la idea de a lo mejor buscar un paquete de este tipo, ¿no? O sea, el renunciar a que haya una prima de pobreza, entre comillas, en el sistema, salvo en la medida en que pueda afectar a los costes, pero negociar pues que haya unos mecanismos de redistribución regional, de fomento del desarrollo regional que por otra parte empiezan a ser necesarios porque el que teníamos está desapareciendo, ¿no? Esa es una idea que quería plantear. Una idea que recojo y que incorporaremos a la discusión sobre cómo aumentar, o sea, ¿qué les damos a las comunidades autónomas en materia de impuestos? Es esta idea de, bueno, vale, igual que se había planteado la posibilidad de dar el 100% del IRPF y recuperar el IVA, aquí estáis planteando lo contrario, ¿no? Ceder el 100% del IVA y especiales y recuperar el IRPF. A mí de esta opción hay una cosa que me preocupa y es que el IRPF te da mucho margen de autonomía. O sea, si tú tienes un trozo del IRPF puedes subir o bajar impuestos tú solo, porque a lo mejor tú decides que quieres tener unas escuelas especialmente buenas y para eso estás dispuesto a pagar más impuestos, ¿no? O sea, que te da un mecanismo de autonomía tuyo que puedes usar. El problema es que el IVA colegiado no sirve para esto, porque el tipo tiene que seguir siendo el mismo en todas las comunidades autónomas. Entonces es verdad que las comunidades autónomas de mutuo acuerdo pueden subir el IVA para que todas tengan colegios mejores, pero si una tiene un especial interés en tener colegios mejores que las demás, pues no puede hacerlo, porque no tiene un instrumento que les permita aumentar unilateralmente su propia recaudación. O sea, que esto lo recojo, pero entiendo que tiene un problema grave de origen, ¿no? que es difícil, que no es un instrumento muy autónomo, digamos, ¿no? Que favorezca la autonomía regional. También, volviendo a la cuestión de la tensión entre solidaridad y desigualdad y toda la historia de la ordinalidad, yo creo que ahí tenemos margen para mejorar en los dos frentes, porque el sistema actual es realmente bastante malo en esto. O sea, tenemos un sistema que no respeta la ordinalidad y además es muy desigual. Entonces, sin saltarnos la ordinalidad, tenemos un margen grande, muy grande, para reducir la desigualdad. O sea, que podemos mejorar la equidad del sistema sin necesidad de entrar en conflicto con el principio de ordinalidad, ¿no? Y los cálculos que hacíamos en la propuesta mía, entre comillas, ya más detallada, en el escenario central que respetaba el principio de ordinalidad, excepto por Canarias, el grado de desigualdad era del orden de un 25% del que tenemos ahora con el sistema actual. O sea que no es una cosa o la otra, tenemos un sistema tan malo que podemos mejorar la desigualdad sin necesidad de entrar en conflicto con el otro, por lo tanto podemos ganar todos. O sea, es una mejora paretiana si se piensa en esos términos, ¿no? Una reflexión sobre la evolución del sistema y en relación con el concepto de igualdad. Es verdad que el sistema, en principio, hasta la última revisión, implícitamente al menos, pretendía la nivelación total, pero también es verdad que nunca se ha hecho. O sea, ni en la práctica ni realmente cuando uno leía la letra pequeña del sistema, porque en todos los acuerdos había modulaciones, exenciones, tal. De hecho, yo recuerdo con horror, había uno en el que había tantas excepciones como comunidades autónomas. O sea que al final la regla general no servía de nada, ¿no? O sea que es verdad que, y a mí no me gustó la reforma de Zapatero de 2009, el sacrificar el principio de nivelación total, pero entiendo que en la práctica no se haya cumplido jamás. O sea que no nos pongamos muy puros, porque lo que teníamos y la nivelación total no se parecen mucho, ¿no? Entonces creo que hay margen para mejorar en todo eso.
Dos cosas que salen, y no solo aquí, sino prácticamente en todos los sitios. La idea de necesitamos más dinero, lo de la suficiencia, las comunidades, y la idea ligada de alguna forma de que tenemos que valorar los servicios de las comunidades y del Estado y luego pues repartir en función de eso. A mí lo de la suficiencia, como economista, me da pánico, porque no hay nunca suficiencia, o sea, siempre queremos más recursos, nunca hay todo lo que queríamos tener para poder prestar los servicios que quisiéramos, por lo tanto, mucho cuidado con esto, ¿no? Y lo de valorar los servicios es imposible, o sea, porque por eso necesitaríamos tener una lista exhaustiva de exactamente qué es lo que tendría que hacer cada gobierno y no la tenemos, ni la tendremos jamás. Entonces, me parece que el meterse por ahí conduce a la melancolía, necesariamente, o sea, no hay forma de hacerlo bien. Los australianos lo intentan, tienen una cosa tal y acaba siendo peor que el sistema nuestro, que es una fórmula sencilla con variables que realmente reflejan necesidades y capaz de generar números sensatos. Los números australianos al final ni ellos mismos saben qué coño quieren decir. Pues necesitas hacer tantos supuestos y tantas historias y tal que bueno, te sale un número que, bueno, y esto, porque además, aunque valores cada servicio, luego tienes que decidir qué cesta tendría que dar cada uno para llegar al coste agregado, y eso ya es una decisión política, no es una cosa técnica. O sea que mucho ojo con esta idea de que se pueden hacer mediciones objetivas de necesidades de gasto más allá de una aproximación como la que tenemos. O sea, es verdad que la edad importa y cuantos más viejos tengas, pues más cara es la sanidad, y cuantos más niños tengas, más tienes que gastar en educación, y el territorio importa, y bueno, la dispersión y la insularidad, vale, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Pero el intentar medir objetivamente cuánto cuesta o cuánto debería costar una sanidad óptima en algún sentido es imposible. O sea que yo no sería muy partidario, pero recojo la idea. Y creo que no quería decir nada más. Si queréis hacemos una última ronda de... Sobre todo hay regímenes de sanidad incluso, o la escolarización concertada, y de esto hay unas tradiciones muy dispares según las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas en las cuales pues la gente... Creo que podemos ir finalizando este acto. Particularmente yo me siento satisfecho. Creo que ha sido un debate rico en propuestas. Evidentemente no ha habido una coincidencia, ni creo que nadie esperase que hubiese una absoluta coincidencia. Sí ha habido puntos en común. Yo creo que ha habido también sugerencias que habrán sido interesantes y recogidas por los promotores de esta iniciativa. Y bueno, pues en cualquier caso, pues lo que queda, o a mí me queda, es darle las gracias a los promotores de esta iniciativa, a Ángel de la Fuente por el trabajo personal que viene realizando, esa primera propuesta, ese primer documento que él ha elaborado, gracias a la dedicación que él está haciendo desde FEDEA, al trabajo que está haciendo por desarrollarla y por contrastarlas en distintos sitios, y gracias también a la Fundación Internacional Olof Palme por procurar este debate, por traer y además llevar este debate a distintos sitios. Yo creo que este procedimiento de contraste, como Ana nos ha manifestado varias veces, de oír a los demás, de hablar y seguir hablando y de tratar de llegar a acuerdos, y hecho desde una fundación como la suya, en una institución de la sociedad civil, es algo extraordinariamente cívico, civilizado, y además contribuye a lo que creemos en el observatorio sobre el papel que desgraciadamente hasta el momento escaso ha tenido las instituciones de la sociedad civil para ayudar a conformar las decisiones públicas y los debates públicos, ¿no?
Esta misma tarde tenemos otro acto, el observatorio, con otras organizaciones sobre el papel de la sociedad civil ante la crisis política, y creemos que esto ha sido una de las carencias de nuestra democracia, en donde todo el debate público ha sido establecido a través de los partidos políticos, que son las fuerzas, obviamente, fundamentales de la representación política, pero es muy necesario que instituciones civiles, como las que representáis, o las que representamos, en este caso, los que estamos en este frente de la mesa, pues tratemos de construir, en establecer propuestas de una base técnica sobre la cual finalmente serán los representantes políticos legítimos los que tendrán que tomar decisiones, ¿no? Pues nada, espero que haya podido ayudar a ir conformando esa propuesta, y lo que me queda es animaros a los promotores a que sigáis en esta tarea, que aunque puedo comprender e imaginar que a veces hay desgastes en cuanto que se puede percibir alguna incomprensión o posiciones completamente distintas, pero yo creo que es un proceso valiente, necesario, y el que desde aquí os animamos a que continuéis en él.